noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, buenas noches. Buenas noches, Saúl. Estamos ya en abril, Karen, y es un mes decisivo en la Asamblea Legislativa porque es el último mes que tiene la legislatura saliente. La próxima legislatura ya asume el 1 de mayo y hay temas importantes que tratar durante ese periodo. Hay que señalar también que el Tribunal Supremo Electoral ya ha confirmado la cantidad de escaños y ha detallado quiénes serán los diputados que asumirán una curul en la próxima legislatura. Para recordar y poner en contexto, hay que señalar que los resultados son los siguientes. Arena asume con 37 diputados, el FMLN con 23, Gana con 10 diputados, PCN 9, PDC 3, un diputado del CD y un diputado no partidario. Saúl, y con esos datos tenemos que recordar que la correlación ahora en la Asamblea Legislativa es favorable para Arena y de hecho le va a permitir asumir el liderazgo en las negociaciones y decisiones de los próximos 3 años. La primera de estas negociaciones es la aprobación del protocolo de entendimiento que definirá la presidencia de la Asamblea y por supuesto que va a también incidir en cómo se conforman las comisiones en este espacio. Exacto, y hoy nos preguntamos cómo se prepara Arena ante este proceso de negociaciones, además de qué manera la disputa por la presidencia de la Asamblea Legislativa puede contribuir ante la crisis de unidad dentro del partido y en la necesidad de lograr los votos necesarios para poder legislar, Karen. Esta noche nos acompaña en el set de Focos en Matices el doctor Norman Quijano, diputado de Arena, a quien queremos darle la bienvenida. Muchas gracias, Karen, Saúl, amigos televidentes, buenas noches, gracias por invitarme. Diputado, usted ha dicho ya en otros espacios que merece la presidencia de la Asamblea Legislativa. De hecho, lo decía en Canal 33 esta semana. Pero en el 2015, cuando usted fue, como en esta ocasión, el diputado más votado del departamento de San Salvador, la dirigencia de su partido no lo apoyó. ¿Por qué no lo respaldó en ese momento el COENA? Bueno, ciertamente no es obligatoriedad de que el diputado más votado tenga que ser el presidente, ni tan siquiera en junta directiva. Yo ahorita estoy en la llanura. Me desempeñé como vicepresidente el primer año y medio. Esta es una decisión que toma la alta dirigencia, a quien van a proponer para presidir la Asamblea. Hubo una situación, diría yo, pues en alguna medida esperada, porque Gana venía trabajando mucho con el FMLN en agenda legislativa, se acompañaban mucho. Y recuérdense que ellos alcanzaban ciertamente los 43 votos, 32 diputados del FMLN y 11 de Gana hacían 43. Con la mayoría simple decidieron darle año y medio la presidencia a la señora diputada Lorena Peña. ¿Y el resto? Y el resto del año y medio al licenciado Pero Guillermo volviendo a lo que pasó en el interior de su partido, porque claro, eso es cómo quedó conformada finalmente la junta directiva. Pero en las etapas previas, cuando se negociaba quiénes de los diputados de la fracción de Arena accederían a la junta directiva, la dirigencia de su partido, el COENA, no le respaldó su propuesta. Bueno, era hasta cierto punto, puedo decir, indiferente, porque estar respaldando a alguien cuando sabías que ya habían acercamientos y entendimientos entre el FMLN y Gana también era casi un contrasentido. Apoyar a alguien, ¿para qué? Para enfrentarlo a una barrera que se había formado. Pero el COENA sí propuso el COENA sí propuso a la diputada Ana Vilma Escobar para que asumiera la posición de presidencia en la junta directiva. Sí, lo que yo les decía, el presidente de la Asamblea puede surgir incluso del diputado menos votado, y ejemplos tenemos a la vista. Diputados que casi han entrado con residuos y se logra el consenso y se construye y se pone, es decir, yo por eso siempre he expresado de que las leyes y los reglamentos deben de estar en función de que faciliten la toma de acuerdos. Ya viene siendo hora que el reglamento interior de la Asamblea establezca parámetros fijos y que no quede al libre albedrío o al arbitrio de las fuerzas políticas que haya. En Costa Rica el presidente del Congreso es el que propone el que tiene la mayor bancada, y así en muchos países. En nuestro país no depende de un acuerdo político. Muy bien, ya entraremos en la fase en la que usted nos podrá explicar cómo se espera negociar esta presidencia en la Asamblea Legislativa, diputado. Margarita Escobar ha expresado públicamente acá en Focos su intención de querer asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa, como también lo conocemos del diputado Alberto Romero. Usted también lo ha hecho y queremos saber qué atributos lo hacen a usted un mejor candidato que sus dos compañeros que también han expresado la intención de querer presidir la Asamblea Legislativa. ¿Por qué Norman Quijano tendría que serlo dentro de Arena?
Bueno, mira, Saúl, quizá lo primero decirte de que respeto a todos mis colegas de mi grupo parlamentario, todos ellos indudablemente son personas valiosas. Te faltaba mencionar al doctor Donato Baquerano, que tiene también todas las credenciales. Todos tenemos el legítimo derecho de aspirar y ese es casi te diría yo, el común denominador en la clase política, que el político aspira a alcanzar posiciones de dirigencia para poder introyectar, diría yo, en el campo de la política sus visiones, sus ideales, ¿cómo te diría yo? Pues sus propias iniciativas para darle vida a su forma de pensamiento, que obviamente está vinculado a la forma de pensamiento del partido. Ellos lo han expresado y nadie les puede negar ese derecho. Ahora, difícil cuando me dices me pones a hablar de mi persona, pues no necesito decirlo, yo creo que ya lo he expresado en otras ocasiones. He tenido la experiencia por más de 6 periodos con de que estamos terminando, hice 5, luego hice 2 como alcalde de San Salvador, fui candidato presidencial, que terminó en un proceso no necesariamente transparente. Todos sabemos lo que pasó en esa elección presidencial y he tenido en 2 oportunidades el privilegio de tener un amplio respaldo ciudadano. Ahora, usted señala con los atributos que está mencionando que de alguna manera lo interpreto de esta manera, dice: elegir al próximo presidente de la Asamblea Legislativa debería ser un proceso que tenga en cuenta criterios de meritocracia. De alguna manera, usted está expresando que ha tenido experiencia en diversas áreas. ¿Es porque cree que dentro del partido se estarán tomando en cuenta esos criterios a la hora de elegir quién será el próximo presidente de la Asamblea Legislativa y es necesario que usted lo destaque respecto al resto de contrincantes? Bueno, mira, estamos, Saúl, en una nueva dirigencia que por primera vez se está enfrentando acuérdense que el COENA tomó posesión hace un año, ¿verdad? Tiene que durar 2 años en el ejercicio de sus cargos. Ellos no han vivido esta experiencia y ellos tendrán que hacer sus valoraciones. Ayer teníamos una reunión, todos los nuevos diputados que entran y los que ya estamos ahí, y se hablaba de que el Consejo Ejecutivo Nacional tomará una decisión a quién va a apoyar para buscar la presidencia después del 22, cuando elijamos a nuestro candidato presidencial. ¿Y en función de qué van a tomar esa decisión en el COENA? Es decir, ¿qué garantías tenemos de que ese proceso de discusión en el interior del COENA atenderá algunos criterios específicos para respaldar al futuro presidente de la Asamblea? Del perfil y la carrera política, ya que usted está destacando eso como atributos diferenciadores respecto a sus contrincantes. Nadie tiene garantizado nada. La política es un permanente conflicto de intereses. No hay nada de tipo legal o reglamentario que diga el diputado más votado. No existe nada. Esto es una consideración eminentemente de corte político, como el ámbito que nos ocupa y de lo que estamos hablando ahorita, y esa decisión surge de una alta dirigencia que valora, que va a tener, diría yo, pues la oportunidad de auscultar a todos los que de alguna u otra forma hemos manifestado con todo derecho, porque repito, no hay nada para nadie, sencillamente es una valoración que tendrá que hacer la dirigencia para poder tomar esa decisión. Pero pensando en los ciudadanos, a ver, nos queda claro que usted nos dice, bueno, al final, como se tomen las decisiones dentro del COENA, habrán conflictos de intereses, habrá una discusión, etcétera, etcétera. Pero pensando en los ciudadanos, ¿qué diferencia significará de que usted sea presidente o que sea Margarita Escobar o que sea Alberto Romero o que sea Donato Baquerano? ¿Qué diferencias se verán o veremos los ciudadanos con una presidencia ocupada por diputados diferentes? Mira, yo he expresado de que nosotros tenemos un sistema electoral sumamente complejo, tan complejo que muchas veces nos retrasa dar un escrutinio final y tan complejo que nos lleva incluso a votar hasta cruzado. Ahora el salvadoreño puede fijar su atención en determinado rostro, determinada figura de la política y premiarlo o castigarlo. El FMLN solo le apostó a los primeros 10 diputados por San Salvador y ahí quedaron afuera muchos diputados que la alta dirigencia quería, pero el ciudadano dijo no. En Arena nosotros competimos por rostro
competimos por rostro porque el partido nos dejó en la libertad. El partido nunca pidió voto por bandera. Y le decía a la gente, el que quiera votar por bandera, el que quiere votar por rostro, le dejó al libre criterio del ciudadano. Entonces, cuando tú tenés una votación y cuando tú tenés un sistema de esta naturaleza, donde el ciudadano ha puesto en determinado lugar a determinada figura, yo creo que es desatender muchas veces el clamor del ciudadano, porque sería contrastante e irónico poner a una persona que no tiene el favor. ¿Cuál es su propuesta si se convierte en presidente de la Asamblea Legislativa? Bueno, qué bueno que me lo preguntas, Karen. Mira, un presidente tiene que ser una persona concertadora, capaz de diría yo, dirigir el Parlamento con mucha prudencia, con mucha moderación, pero también con mucho conocimiento, con mucha experiencia y también con mucha sabiduría. Un presidente es el que tiene la enorme responsabilidad de conducir no solamente el Pleno, sino que la Junta Directiva y también la Comisión Política, que es donde se nombran a los funcionarios de segundo grado. Ese es el presidente de la Asamblea Legislativa. Claro, en esa coyuntura el presidente tiene la oportunidad, no como lo puede hacer un alcalde, pero sí tiene una valiosa oportunidad de impulsar políticas que tiendan a mejorar la imagen de ese órgano del Estado. Diputado. En medidas de austeridad, en una gran cantidad de acciones que puede impulsar. Obviamente es un órgano colegiado y que en determinado momento podrán decirle al presidente, no estamos de acuerdo en lo que usted, pero el presidente tiene esa facultad de elaborar la agenda de la Junta Directiva. Diputado, antes de continuar escuchando en detalle esas propuestas, nos gustaría agotar la situación dentro de Arena, porque tenemos información que tanto Margarita Escobar como Alberto Romero han comenzado a conversar con algunos diputados para buscar apoyos que los promuevan como próximos presidentes de la Asamblea Legislativa. La pregunta es, ¿usted considera que es correcto ese lobby en este momento en Arena? ¿Es correcto que los diputados de manera individual comiencen a buscar sus correlaciones y concertar apoyos? Bueno, mira, si bien es cierto, oficialmente no han empezado esas charlas, yo lo considero normal. Tengo experiencia en esto y sé que usted no objeta que ellos anden buscando de ese hecho, apoyo. yo también he tenido ese tipo de reuniones. Algunas de dirigentes de los otros partidos que me han buscado, y ayer fue un día sumamente intenso para este servidor. Les quiero aclarar algo, que lo hice con el consentimiento de la dirigencia de mi partido. Les dije, voy a tener unas reuniones con fulano, sutano, que hemos concertado para platicar y sobre todo platicar medidas tendentes a implementar medidas de austeridad. Con diputados de otras fracciones. De otras fracciones, porque yo he estado muy convencido, Karen y Saúl, de que esta legislatura que viene va a tener una responsabilidad enorme. Si el descrédito de la Asamblea Legislativa no hacemos un verdadero esfuerzo por mejorar la imagen de ese órgano del Estado, nuestra democracia va a seguir en peligro. Y yo he dicho las consecuencias de eso, ¿verdad? Por eso es que yo no manejo un discurso antipolítica, porque la política es un ejercicio hermoso cuando lo ejerces con pasión y con determinación y con honradez, pero también se convierte en un ejercicio sucio y espúreo cuando tú no actúas en forma correcta. Ahora, entonces, diputado, usted lo que me dice con su respuesta es que no ve como algo contradictorio en este momento que tanto usted como Margarita Escobar, Alberto Romero, Donato Baquerano comiencen ya a sentarse y conversar con políticos, ¿es lo que me está diciendo? Sí, ahorita voy a buscar. Sí, te digo, oficialmente no ha empezado. Ayer tuvimos esa reunión y la dirigencia y el presidente dijo, de este tema no vamos a hablar, los temas que nos interesan son los temas de agenda país, temas de seguridad, temas fiscal. De hecho, la próxima semana hay temas ya que se ha convocado a Casa Presidencial para abordar esto. Entonces, pero que no se puede escapar, porque acuérdate que en esa convivencia entre los actores políticos no lo puedes Pero se lo preguntaba por algo concreto, y es que este momento Arena tampoco vive su mejor momento de unidad, lo decíamos a la introducción, y es que existen diputados dentro de esa misma fracción tratando de competir por quién será un próximo presidente de Asamblea Legislativa. Se encuentra un proceso de elección interna donde dentro de la fracción hay simpatías por uno u otro candidato.
es decir, hay un momento que no es precisamente el más amigable para generar diferentes No, pero yo posturas. no lo llamaría de que, cuando me dicen de que no hay unidad, yo rechazaría esa expresión, Saúl. Que no haya un consenso alrededor de determinada figura es natural. De hecho, oficialmente no hay plática. El presidente del partido manifestó que se había reunido con algunos dirigentes de otros partidos, ¿verdad? Pero oficialmente no ha empezado. El reglamento interior dice que 8 días antes de que se instale la legislatura se forma una comisión que le llaman de transición y es la que empieza a hablar cuántos directivos van a haber, quiénes van a tener un vicepresidente, un presidente, un secretario, quiénes van a ser los presidentes de las comisiones, los relatores de las comisiones, los secretarios de las comisiones. Todo ese proceso que se supone empieza según el reglamento 8 días antes y que mi experiencia me ha llevado de ocasiones donde se programa a las 10 de la mañana la instalación con cuerpo diplomático, personalidades invitadas, etcétera, y se está instalando la asamblea a las 9 de la noche porque lo que se creía que se iba a amarrar entre las 7 y las 9 de la mañana no se amarró, no se alcanzaron a finiquitar acuerdos, nadie tiene mayoría simple por sí solo y se va postergando. Nunca lo he visto yo que pasemos del 1 de mayo porque entonces violaríamos la Constitución. Pero te digo, es un proceso complejo, la verdad. Bien, tenemos que hacer un corte esta noche en Focus. Estamos conversando con Norman Quijano, diputado reelecto por el Partido Arena, y en este primer bloque hemos aprovechado para conversar sobre la negociación y las aspiraciones también que hay dentro de la fracción de Arena para ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa. Hacemos una pausa, ya regresamos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscalos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. Continuamos en la entrevista en Matices. Esta noche se encuentra con nosotros Norman Quijano, diputado de Arena. El tema que abordamos en esta entrevista es la disputa por la presidencia de la Asamblea Legislativa. Y en el primer bloque, doctor Quijano, usted decía, yo no hablaría de una división dentro de Arena, por más que se le ha planteado que son diferentes diputados dentro de su fracción que están aspirando por una presidencia de la Asamblea, y además dentro del mismo partido y la misma fracción, en este momento hay simpatías por uno u otro candidato presidencial en ese partido. Pero al margen de eso, Arena y usted mismo no estarían bajo la lógica de poder repartirse en algún momento esa presidencia de la Asamblea Legislativa durante 3 años entre los 3 diputados dentro de la fracción que estarían, digamos, teniendo el mejor perfil para aspirarlo. ¿No cree que la posibilidad de que Arena pueda tener la presidencia de la Asamblea Legislativa durante 3 años sin compartirla con otro partido político podría ser una oportunidad para poder corregir, digamos, esa división que podría generar la aspiración de 3 candidatos? Es que yo rechazo ese término, Saúl, cuando tú me dices la división dentro de Arena. Yo llamo aspiraciones dentro de Arena, que es legítimo, normal y lógico. Pero hay facciones, digamos, dentro del partido. Pero no se le puede llamar divisiones. Seguimos siendo hermanos dentro del mismo partido. Yo respeto plenamente las aspiraciones de ellos. Entiendo que también ellos respetarán mis aspiraciones. Sí. Pero decir división dentro de Arena por la presidencia no hay. De hecho, estamos enfrascados en agenda puramente legislativa, que es muy natural que a 3 semanas de instalarse una nueva legislatura
ya empieza ese movimiento, lo he visto en tantas ocasiones, pero te repito, no lo veo como divisiones, son aspiraciones y reitero, legítimas. Y en el caso de, digamos, poder corregir estas, vamos a llamarlo, fricciones que pueden generarse entre una Margarita Escobar y entre un Norman Quijano en esta competencia por la presidencia de la Asamblea, el hecho que Arena pueda tener 3 años de presidencia, ¿podría intentar resolver en la división de la presidencia entre usted y ella? Por ejemplo, ¿se ha considerado eso, se ha hablado eso dentro de la presidencia? De nuevo, no hay división, pero bien, yo creo que es muy prematuro, Saúl, creo muy prematuro. Esto no se puede hablar solo a nivel de Arena, a menos que el partido esté definido de que quiere tener por 3 años la presidencia. Yo lo puedo expresar como una base de negociación para empezar un diálogo y construir ese consenso que va a ser tan importante. Pero nadie puede decir ahorita si va a ser un año uno, un año el otro, un año el otro, o 1 año de cada partido. Pero en caso que fuera, entonces, ¿usted creería que es una vía? Aquí está abierto, esto está abierto, por eso te decía que no hay nada escrito, no hay un reglamento que te diga que el partido mayoritario lo tiene que tener, no hay nada. Pero sencillamente hay que construir un consenso después del 22. ¿Usted no rechazaría entonces una propuesta en un eventual escenario donde Arena sí ostente esa presidencia 3 años de compartirla con otro diputado de su fracción? O sea, en ese momento... un escenario hipotético que yo prefiero mejor no verlo. Yo dudaría mucho, no estoy aseverando, dudaría mucho que esa pueda ser una posición de mi partido, de decir un año uno, un año otro. Dudaría mucho, no creo que esa sea la visión. Sin embargo, te repito, como no hay nada escrito, no hay nada amarrado, no hay nada reglamentado, no hay nada, es decir, aquí hay un abanico de opciones que solamente se van a dilucidar después del 22 de abril, cuando hayamos electo nosotros a nuestro candidato presidencial y que empiecen a correr esos 8 días y que esa comisión de transición primero diga, bueno, ¿quién va a ostentar la presidencia? Fulano, 1 año, 2 años, 3 años, van a querer compartir con los que se va a lograr ese consenso. Eso es producto de un diálogo. Hablando de compartir con quienes se logre ese consenso, Guillermo Gallegos también ha expresado su interés de continuar como presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su valoración sobre la gestión del diputado Gallegos al frente de la Asamblea? Mira, sobre lo primero que me preguntas es también igual, es un derecho que él tiene. Claro, es legítimo, decía usted. Pero ¿cómo ve el trabajo que ha hecho en este año y medio que ha ocupado la presidencia el diputado Guillermo Gallegos? No conozco a fondo el trabajo porque no te puedo decir, yo recibo... Sí, pero una cosa, yo no estoy en la parte administrativa, los que están en la junta directiva pueden conocer las decisiones administrativas que se han tomado. Hay decisiones que toma un presidente que para mí deberían de ser colegiadas y que tienen que ver con el nombramiento de personal. Esa es una decisión que se tomó desde que yo entré a esta directiva. Nunca lo había visto, había estado de secretario en el 2006 y el nombramiento del personal era una decisión colegiada, tanto nombrar como retirar personal. Ese fue el primer acuerdo que tomaron, esa potestad se la dieron el resto de partidos, los 4 miembros de la directiva, cuando entramos hoy en el 2015, el 1 de mayo, adversamos esa decisión ha acompañado al presidente de la Asamblea. Los informes que a mí me llegan es de contratación de muchas personas, no lo puedo aseverar porque tendría que ir a demostrar, a meter una solicitud a la Oficina de Acceso a Información, pero te digo, es una situación que el ciudadano tiene que también valorar. Se tomaron decisiones en esta legislatura que yo, y aunque pueda ser criticado, yo no me atrevería a tomar. Le voy a dar un ejemplo. Ya se había acordado con doña Lorena de que se iba a construir el edificio de la Asamblea Legislativa. Aclaro que yo soy sobreviviente del edificio Rubén Darío. Teníamos 14 clínicas allí murieron todos mis colegas. Entonces yo traigo eso en mi memoria, ¿verdad? 10 de octubre de 1986, 10 para las 12 del mediodía, terremoto de 6 no sé cuántos grados, 1.400 muertos. La tragedia se centró en Rubén Darío, donde yo trabajaba. Bien. El edificio de la Asamblea fue construido e inaugurado allá por 1957.
El doctor Hernández, un experto en estructura, nos ha venido a decir, cuando era el presidente Rubén Orellana, del 2006 al 2009, de la Asamblea, que Dios en gloria lo tenga, al profesor Orellana, Rubén Orellana, y volvió en el primer año de esta legislatura y dijo, este edificio oscila 18 pulgadas. Hay que cambiarlo. Y debería de oscilar 3 pulgadas. Este edificio tiene mucho peso. Este edificio hay que abandonarlo, hay que ponerle tensores, construyan un nuevo edificio, no tiene la tecnología de un edificio moderno, etcétera, etcétera. Yo, escuchar eso, logré permear al interior de mi fracción y les dije, miren, no seamos egoístas, que por quedar bien ante la ciudadanía, y hay un préstamo de $3 millones que estamos pagando intereses si no lo usamos y que es para el edificio. La Asamblea tiene el 1% del presupuesto general de la nación. La Corte Suprema construye edificios por todos lados. Y el primer órgano del Estado que tiene un edificio dañado y donde trabajan más de 2.500 personas. A los mismos colegas de ustedes, periodistas, yo les dije una vez, ustedes aquí pasan adentro con nosotros. El diputado viene, va al pleno y se va. Pero aquí hay secretarias administrativos, etcétera, que están todo el tiempo, de 8 de la mañana. Y les dije yo, y cuando esto, Dios no lo quiera, colapse, sin embargo, fue una decisión que se tomó, que repito, yo en ese sentido no hago política, en esa forma yo no hago política. Yo pienso en la vida, no en las mías nada más, en la vida de miles de personas que están adentro de ese edificio. Diputado, siempre en la línea de la gestión del diputado Gallegos como presidente de la Asamblea Legislativa, se han escuchado voces críticas que durante la gestión de Gallegos se ha aumentado la cantidad de plazas contratadas en la Asamblea Legislativa. Incluso algunas fuentes han señalado que hay contratos de personal que están comprometidos por parte de esta administración Gallegos. ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿Sabe si hay contratos de personal que en este momento no pueden ser tocados? Y en ese sentido, ¿será difícil para el próximo presidente reducir la cantidad de personal en la Asamblea Legislativa? ¿Tiene conocimiento usted de eso? La verdad es que no. La verdad, en la forma que tú me lo mencionas, tampoco vengo yo a mentir. La especulación en la Asamblea es enorme, pero yo no quisiera hablar de especulaciones. La vez pasada hablaban de una cantidad exorbitante de personas contratadas en los últimos años en la Asamblea. Yo desconozco si esos fueron solo del FMLN o fueron de Gana, pero el presidente de la Asamblea, primero doña Lorena y después Guillermo, han tenido la posibilidad de contratar, y eso ha estado, como te diría yo, vedado a que pueda decir sí o no el resto de partidos políticos. Cuando yo le preguntaba en el bloque anterior cuáles eran sus propuestas si llegara a ser presidente de la Asamblea Legislativa, hablaba, por ejemplo, de impulsar medidas de austeridad para evitar el descrédito. Entonces, específicamente, ¿cuál sería su propuesta? Mira, he estado trabajando esto, y a lo mejor me estoy adelantando mucho, una serie de acciones administrativas a realizar en todas las dependencias de la Asamblea. Son como 6 páginas y todavía tengo esta que la tenemos que pasar en limpio. No quiero expresar nada de esto porque yo no quiero llegar a imponer, pero sí quiero tomar iniciativa en una serie de medidas de austeridad que va a necesitar el consenso. ¿Pero qué medidas de austeridad? Por ejemplo, revisar plazas, suspender viajes, suspender o recortar gastos de representación. ¿De qué estamos hablando cuando dice impulsar medidas de austeridad? Estoy hablando de muchas cosas. Todos sabemos lo que existe en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Exceso de vehículos, celulares, viajes en forma abusiva, porque hay eso, viajes en forma abusiva, diputados que ni pertenecen a la comisión que propicia un viaje y sin embargo están viajando. Yo creo que el abuso, los excesos que tiene la Asamblea Legislativa no lo puede quitar solo un presidente. Tiene que tener el consenso del resto de fuerzas políticas. Su fracción tiene 343 empleados. Por ejemplo, ¿en cuánto se podría disminuir el personal contratado por su fracción? No te puedo decir, porque eso hay que hacer un estudio, ¿cómo te puedo decir? Un manual de funciones. Un manual de funciones. Yo eso hice en la alcaldía de San Salvador. Pero quiero aclarar una cosa. En la alcaldía, los concejales, yo los invité que fueran parte de mi equipo. Y yo podía permear con mi liderazgo hacia ellos. Y eran de mi mismo partido político. Yo no estuve nunca en un consejo plural.
y pudimos hacer un manual de funciones, determinar y encontramos una gran cantidad de, por decirte, habían 20 motoristas para 3 vehículos. Al decir eso, quiere señalar también que dentro de la fracción de Arena no ha existido un manual que permita tener claridad por qué criterio contrato personal. Yo no digo que no ha existido, ¿verdad? Yo estoy diciendo, menciona que te estaba poniendo un ejemplo donde en una alcaldía un alcalde tiene más poder político en ese sentido, porque es la figura que invita a los miembros de su consejo a que sean parte de su gobierno y casi siempre lo acompaña. Pero la fracción cuenta en ese momento con un criterio. Un presidente de la asamblea con 9, 10, 11 directivos, la mayoría de otros partidos, tiene que construir un consenso para ver qué medidas. Por eso yo he dicho que el presidente tiene que ser la cabeza que esté liderando un esfuerzo de austeridad. Y yo ofrezco ese esfuerzo de austeridad. ¿Hasta dónde se puede llegar en ese esfuerzo? Yo no quiero venir a amenazar a empleados solo porque quiero ostentar un cargo y decir, prepárense que yo los voy a despedir, pero sí, yo creo que cada fracción tiene que hacer un análisis exhaustivo de la cantidad de personal que tiene. Diputado. Porque si la asamblea no mejora su imagen en forma gradual, progresiva, y que el ciudadano perciba que la asamblea ha empezado a tener un viraje importante, el descrédito va a seguir. Usted mismo ha señalado que la asamblea, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa es un órgano de carácter colegiado y por lo tanto necesita también hacer correlación dentro de esa misma directiva. En ese caso, digamos, su aspiración de austeridad tiene que ser compartida también por diputados que estén bajo la misma sintonía y, digamos, en principio no percibimos que sea un consenso generalizado de los partidos políticos. ¿Usted cree que reduciendo la cantidad de directivos podría usted lograr mayores consensos o el próximo presidente de la Asamblea Legislativa para impulsar iniciativas de ese tipo sin necesidad de llegar a negociaciones extensas donde 14 personas participan? ¿Usted creería que déjame decirte una cosa, Saúl. En las reuniones de carácter informal que tuve ayer con dirigentes políticos, ninguno de ellos se mostró en desacuerdo de que había que bajar el número de directivos. En lo que podíamos estar en desacuerdo era en el número. Uno me decía, mira, hay que empezar con 11. Y ahí para que en primera instancia y en una forma progresiva, primero 11, después bajas a 8, pero nadie me habló de más de 12, son 14. Alguien me pudo ver 13, 12, todos me estaban hablando de 11 para abajo. Claro, uno me decía con 7, yo escuchaba diputados que dicen con 6, yo al principio decía 6, puedo mantener 6 o 7, pero esa no es una decisión del presidente, eso lo tenés que construir, porque si ese es un órgano colegiado, los otros partidos, pero el punto medular de esto, Saúl, es que lo que yo escucho y lo que yo he platicado con todos ellos, no hay uno que esté en contra que la directiva tenga que disminuir en su número. Todos están en favor de eso y eso es aplaudible. El número es lo que hay que negociar, pero todos estamos en favor de eso. Bien, casi se nos acaba el tiempo, pero también su partido Arena está en este momento, y usted lo ha estado recordando, en un proceso de elecciones internas para escoger al candidato presidencial. Y en este proceso, algo que ha quedado demostrado es que no hay espacio para los políticos de carrera. Carlos Calleja, Javier Simán y Gustavo López Davidson vienen de familias de empresarios que tradicionalmente han financiado al partido. ¿En qué posición quedan políticos de carrera como usted? Bueno, mira, yo en su momento dije de que no era conveniente. Primero, nunca he estado plenamente de acuerdo con el reglamento interior de mi partido. Y lo he dicho infinidad de veces. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Específico? Que un reglamento interior no puede impedir el surgimiento de los liderazgos naturales. Hay mucha objeción para que el que está ejerciendo la función pública, que merece el favor del ciudadano, hablo de alcaldes y diputados, puedan estar en el COENA. Hay ciertas limitantes, hay ciertos cargos que no los puede ostentar, ¿verdad? Dentro de lo que es el Consejo. Para mí, que es el único partido político que yo conozco, y es el mío, que tiene ese tipo de limitantes. Entonces eso impide. Yo dije de que había que esperar que pasaran las elecciones de alcaldes y diputados para que empezásemos a hablar de los presidenciables, porque no solamente le daba espacio a los políticos de carrera, porque cuando tú estás y tenés que decidir si corres de diputado o alcalde o corres de presidente, entonces se te cruzan las cosas.
Yo dije, hay que esperar que terminen. Sin embargo, fue decisión que no se pudo sostener. Inicialmente incluso se pensó que se iba a frenar y no se pudo frenar. Qué bueno, parte del éxito que tuvimos creo que pudo haber sido eso también. Las cosas cuando tú no las has vivido es un albur que te juegas, ¿verdad? Sin embargo, eso fue lo que se decidió y hemos estado visitando el territorio, los aspirantes a candidatos presidenciales y los diputados y los alcaldes. Pero ¿cómo ve esta configuración donde los empresarios salen a la primera línea en las elecciones presidenciales? Bueno, mira, qué bueno que Arena tiene la riqueza de poder contar con personas valiosas. Yo he dicho que cualquiera de ellos tres es infinitamente superior en capacidad a cualquier candidato que le pueda presentar el partido de gobierno. Pero te repito, son considerados como en política le llaman outsider, claro, ¿verdad? Que vienen de fuera, eso tiene obviamente ventajas y desventajas. Muy bien. Diputado, tiene ventajas y desventajas. Tenemos que cerrar esta entrevista. Hemos venido hablando sobre la importancia de hacer o llegar a acuerdos para poder tener pronto un protocolo de entendimiento que defina cómo va a quedar esa asamblea legislativa compuesta. Ya Karen preguntaba sobre las presidenciales. Usted, y cerrando con esto, considera que la postura de Arena de cara al resto de partidos políticos en esta fase del protocolo de entendimiento debe estar vinculada hacia las alianzas que van en la carrera presidencial en 2019. ¿Están ambas cosas ligadas? Es decir, poder negociar, tener un gesto, un incentivo a los partidos políticos como PDC, PCN o GANA para buscar eventualmente ese apoyo tanto en correlación legislativa como en una carrera presidencial? Mira, el partido tiene una comisión política y esa es una valoración que tiene que hacer la comisión. ¿Usted qué piensa de eso? La comisión política. Nosotros hemos tenido un aliado estratégico en los 20 años que gobernamos, que fue el Partido de Concertación Nacional, antes Conciliación Nacional. Eso nos permitió gobernar, ¿verdad? Cuando tú ya has estado trabajando con un instituto político en la forma que yo te lo menciono, ya se genera un grado de confianza en el respeto de la toma de decisiones y de los acuerdos. Pero tampoco ningún partido, el partido que es incapaz de construir alianzas o consensos no merece gobernar. Tampoco esto quiere decir que nosotros debemos de cerrarnos a podernos encontrar con GANA o con el PDC o el resto de partidos. Bien, diputado Quijano, tenemos que interrumpirlo aquí porque se nos ha acabado el tiempo en Matices, pero queremos agradecerle por habernos acompañado en nuestra mesa de entrevista. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, Saúl, nosotros hacemos una pausa, pero todavía tenemos más contenidos en Focus, así es que ya regresamos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a la prensa gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de la prensa gráfica.